Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas y practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios y que tú, por tu parte, seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes y escucharás su voz. Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como Él te lo había prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos, que te hará superior en estima, en renombre y en gloria a todas las naciones que hizo, y que serás un pueblo consagrado al Señor, como Él te lo ha prometido. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ama a tu enemigo y reza por aquel que te persigue. Este mandato del Señor es quizás el más radical de todo el Evangelio. Amar a un enemigo. ¿Es eso posible? En verdad, podemos sentir algo bueno por aquel que nos hace daño, que nos ha maltratado, e incluso que nos ha hecho sufrir a veces lo indecible. Hay que entender que para Jesús el perdón, el amor al enemigo, no es una cuestión sentimental. Amar al enemigo no es sentir cariño por él. No se trata de hacer que en nuestro corazón brote el afecto naturalmente por aquel que nos ha hecho daño. A eso no se refiere Cristo. Para Jesús, amar al enemigo son dos cosas muy concretas. La primera, nunca devolver mal por mal. Porque si lo hacemos, evidentemente nos convertimos en lo mismo que hemos recibido. Ya no hay diferencia entre aquello que nos han hecho y lo que nosotros quisiéramos hacer. Y en segundo lugar, hacer el bien, si es posible. Es decir, si esta persona que nos ha hecho daño busca nuestra ayuda en un momento de necesidad, no negársela, justamente porque nosotros queremos ser distintos. Hacerle el bien aún cuando él nos haya pagado mal. Esa es la diferencia de la vida cristiana. Es la diferencia de la vida que Cristo mismo ha vivido. Y Jesús nos da la razón. Si amas solamente a aquellos que te aman, entonces ¿qué mérito tienes? ¿No hacen lo mismo también los malvados? En cambio, si te distingues por amar incluso a aquellos que no te aman y te hacen daño, te haces realmente distinto, perfecto, como Jesús, como Dios. Se trata de un amor heroico, es el mismo amor de Cristo, de un amor totalmente entregado. En última instancia se trata del auténtico amor, el amor perfecto, porque evidentemente nadie hace el mérito suficiente para ser amado. Por eso es el amor, sobre todo, un regalo y no un premio.
Sabemos bien que el tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión. Surge entonces la pregunta, si la conversión es volverse hacia Dios, ¿cuándo termina uno de convertirse? Creo que es una pregunta oportuna si la planteamos al mirar el Evangelio de hoy. Tenemos el texto de San Mateo, capítulo 5, es decir, es parte del Sermón de la Montaña, y encontramos que la conversión sí tiene una meta. Lo que sucede es que esa meta está un poco más allá de lo que podíamos suponer. La meta de la conversión se llama santidad. La meta de la conversión se llama perfección. De lo que se trata es de llegar a la plenitud, llegar a la perfección, llegar a la santidad. Ya en el Antiguo Testamento está la invitación a la santidad. Encontramos que en el libro Levítico se le dice a todo el pueblo de Dios, seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, os he escogido de entre todos los pueblos para que seáis míos. Ya está esa invitación a la santidad. Pero también en el Antiguo Testamento está la conciencia de la enorme distancia que separa al Dios Santo del pueblo que Él se ha elegido. Por ejemplo, el profeta Isaías tiene plena conciencia de esa distancia. Cuando tiene una experiencia fuerte de quién es Dios y de cómo es Dios, Isaías exclama, ¡ay de mí, estoy perdido! Porque soy hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. Es decir, cuando brilla esa luz de Dios, queda clarísimo el límite que tiene el ser humano. No solo el límite como criatura, sino su límite moral por el pecado. Y esa condición de pecador es precisamente la que estamos llamados a superar a través de la santidad. Esa es la meta. Pero el pasaje de hoy, del capítulo 5 de San Mateo, nos dice algo más. Relaciona la santidad, por ejemplo, con el amor. No se alcanza la santidad sin llegar a la perfección en el amor. Y esa perfección del amor es el amar como Dios ama. Y el amor de Dios tiene una característica, y es que no depende de la retribución, no depende del pago. Cuando miramos el amor en términos de transacción, cuando miramos el amor en términos de yo doy esto porque espero recibir esto, pues nos encontramos en el plano, llamémoslo así, de las cosas de este mundo. Nos encontramos en el plano de los acuerdos humanos y de los negocios humanos. Pero en ese plano, ni siquiera tiene que entrar Dios. No se necesita la revelación de Dios para eso. En ese plano, pues realmente basta con el orden de la justicia. No se necesita más. Y por eso encontramos que en todas las naciones, de una o de otra forma, en todos los pueblos antiguos o modernos, siempre hay una cierta noción de justicia. Si yo doy algo, pues espero recibir algo. Y si alguien me hace daño, pues algo le tiene que pasar a esa persona. Esa es una justicia que podemos llamar de transacción. Pero lo que nos propone Jesús es ir más allá, porque Dios va más allá. Y si queremos buscar la perfección, entonces hay que ir más allá. Y ese más allá es lo que aparece cuando descubrimos que Dios es generoso sin retribución que esté esperando. Y esa bondad y esa generosidad y esa santidad de Dios es la que nosotros tenemos como meta propia. Por supuesto, y esto no se olvide, no se puede llegar a la santidad de Dios sin el Espíritu de Dios, sin la gracia de Dios, sin la obra y la unción que solo Dios da.